Los buscadores de oro tenían un talento especial para reírse de todo lo que no entendían, sobre todo cuando el frío todavía no había mostrado los dientes y el sol de finales de verano todavía engañaba con tardes templadas, de esas en las que el río parece amable y la montaña parece un escenario, no una amenaza. Por eso, cuando vieron a Silas Kerr plantar su tienda en el borde del campamento, no junto a los troncos, no junto al fuego común, sino un poco más arriba, sobre una terraza de grava que parecía el peor lugar para pasar la noche, la risa fue automática, casi un reflejo, como si burlarse fuera otra forma de darse calor. La tienda no era solo una tienda, aunque eso lo entenderían demasiado tarde. Desde lejos parecía una carpa exagerada, grande y algo ridícula, con una estructura de madera demasiado sólida para algo que supuestamente debía desmontarse, y una lona gruesa que no ondeaba como las demás, sino que quedaba tensa, pesada como la piel de un animal enorme. Silas la levantó con una calma que irritaba, porque no tenía esa urgencia típica del que llega al campamento con miedo a quedarse sin sitio, y encima la colocó con un criterio que parecía más de ingeniero que de minero, orientando el frente de la entrada para darle la espalda al viento dominante, midiendo con pasos largos, clavando estacas profundas y añadiendo capas de cuerda como si su vida dependiera de ello. Al segundo día, ya tenía público. Un hombre con barba de hollín le gritó que cuando cayera la primera nevada, su castillo de tela saldría volando como una cometa. Otro le dijo que con tanta cuerda parecía que quería amarrar la montaña. Y un tercero, más cruel, soltó que era una broma ver a un hombre prepararse tanto para dormir en una sábana. Silas no respondió con orgullo, porque el orgullo en un campamento de oro solo sirve para que te roben, pero tampoco se encogió. Siguió trabajando, y ahí fue donde empezó la verdadera rareza, porque no estaba levantando solo paredes de lona, estaba construyendo una trampa para el frío. Primero cavó un rectángulo poco profundo bajo la tienda, lo justo para bajar el suelo interior por debajo del nivel del viento, y con la tierra que sacó levantó un pequeño talud alrededor, como una muralla baja, de modo que la corriente principal no golpeara directo la lona, sino que se rompiera antes. Luego colocó una base de ramas. Sobre esa base extendió una capa de grava, y encima puso pieles viejas, sacos de arpillera y una lona secundaria, creando un suelo que no fuera una esponja helada. Después, cuando todos pensaban que ya estaba, levantó dentro de la tienda una segunda pared de tela, una especie de cámara interior que reducía el espacio útil, y ahí fue cuando las carcajadas crecieron, porque, visto desde fuera, parecía que estaba construyendo una tienda dentro de otra tienda. Esto pasa cuando la gente cree que el calor se consigue con valentía y fuego grande. Y luego, aparece alguien que entiende que el calor en realidad se consigue evitando que el viento te lo robe. Silas no hablaba de teorías en el campamento, pero sí observaba. Había pasado un invierno trabajando en una línea ferroviaria más al norte, y había aprendido lo que el frío le hace al cuerpo cuando no duermes bien durante semanas. Primero te vuelve irritable, luego te vuelve torpe, después te vuelve lento, y al final te vuelve un hombre que comete el error justo antes de la tormenta. En los campos de oro, un error no era solo un resfriado. Era una pierna rota lejos de la ayuda, una fiebre que te deja fuera de la temporada, un desmayo junto al río helado, una muerte que el campamento explicaba con un «así es la vida aquí». Por eso su tienda tenía otra cosa que las demás no tenían, masa térmica, no la masa elegante de una estufa de hierro, sino la masa humilde de piedras de río. Cargó docenas, las limpió, las apiló en un anillo bajo, y en el centro colocó un pequeño fogón metálico con tiro controlado, no para hacer una hoguera que asfixiara, sino para calentar las piedras hasta que almacenaran energía. El plan era simple y raro al mismo tiempo: encender fuerte al atardecer, cargar la piedra, reducir el fuego y dejar que la piedra devolviera calor durante la noche, sin devorar leña como una bestia. Los otros no lo veían como estrategia, lo veían como teatro, y en un campamento de oro el teatro es una invitación a que te pongan apodos. Le llamaron el sastre, el rey de la lona, el hombre que le tiene miedo al aire.
Silas los dejó hablar porque mientras ellos se reían, él seguía sellando juntas, reforzando cuerdas, colocando una cortina interior en la entrada para que cada vez que abriera la puerta no entrara el invierno entero. Y cuando el otoño empezó a oscurecerse antes, cuando la primera escarcha llegó como una advertencia, cuando los troncos se volvieron más difíciles de cortar porque el hacha rebotaba en madera endurecida, el campamento entero siguió con su plan habitual: construir cabañas de troncos rápidas, con grietas rellenas de barro a toda prisa, estufas improvisadas y la esperanza de que fuera suficiente. Silas, en cambio, se sentó una noche dentro de su tienda doble, escuchó el viento subir y supo que el verdadero examen estaba a punto de empezar. Suscríbete si te gusta el video. El invierno no entró al campamento con una ceremonia, entró como entra la deuda. Primero parece manejable, luego se acumula, y cuando quieres reaccionar, ya está encima. Una noche cayó la primera nevada seria, y al amanecer las cabañas de troncos parecían firmes por fuera, con ese orgullo rústico que da la madera apilada, pero por dentro empezaron los problemas que siempre llegan cuando uno construye rápido. El viento encontró las rendijas, el suelo chupó el calor como si tuviera hambre, el humo se devolvió en algunas chimeneas mal hechas y la condensación se convirtió en una capa de hielo en las paredes interiores. En la tienda de Silas, sin embargo, la sensación era distinta. No era un paraíso, porque en montaña el lujo no existe, pero el aire no se movía como cuchillos invisibles, el suelo no mordía los pies y el calor no se escapaba en el primer minuto. El secreto estaba en la combinación, en la suma de pequeñas decisiones: la zanja que lo bajaba del viento, el talud que rompía la corriente, la doble pared que atrapaba una capa de aire inmóvil, la cortina interior que evitaba fugas grandes, el suelo aislado que no entregaba el cuerpo a la tierra helada, y las piedras, siempre las piedras, guardando el calor como si fueran una batería silenciosa. Esto pasa. Una cabaña de troncos se ve sólida, parece definitiva, te da la ilusión de que ya está, pero luego el frío te demuestra que la solidez no sirve si no controlas el aire. La primera vez que alguien entró en la tienda de Silas con la intención de comprobar si aquello era verdad, fue un minero llamado Carver, un hombre que presumía de haber dormido bajo tormentas peores, hasta que una noche se despertó con las manos tan rígidas que no podía cerrar el puño. Llegó riéndose todavía, como quien no quiere perder el papel frente a los demás, empujó la cortina interior y se quedó quieto, porque no esperaba lo que sintió en la cara. Una temperatura estable, un calor suave que no venía de una llama enorme, sino de algo más profundo, como si el mismo aire hubiera dejado de pelear contra él. Carver miró alrededor buscando la trampa. No vio una estufa roja al rojo vivo, no vio una hoguera brutal, no vio humo. Vio el anillo de piedras tibias, vio el fogón bajo con brasas controladas, vio las paredes dobles como capas de piel, y vio algo que lo molestó más que el frío. Vio lógica. Preguntó cuánto estaba quemando Silas. Silas le respondió con calma que estaba usando mucho menos que una cabaña, porque no intentaba calentar el mundo, solo intentaba conservar el calor dentro. En las noches siguientes, el campamento empezó a dividirse en dos clases de personas: los que decían que el invierno se enfrenta a fuerza de leña, y los que empezaban a sospechar que estaban perdiendo leña por culpa de su propio diseño. Las cabañas de troncos necesitaban alimentar el fuego sin descanso, porque el calor se iba por el techo, porque el aire caliente subía, porque las rendijas dejaban entrar una corriente que enfriaba el cuerpo, incluso cuando la estufa estaba fuerte. Silas, en cambio, podía encender fuerte al atardecer, cargar las piedras y luego dejar que el calor se liberara lento durante horas. No era magia, era almacenamiento. Con el paso de los días, la diferencia se volvió medible incluso sin instrumentos. Afuera, en una noche especialmente dura, el aire bajó a una temperatura brutal y el viento lo empeoró hasta un punto en el que cada respiración parecía un castigo. Dentro de las cabañas, muchos seguían viendo su propio aliento. Dentro de la tienda de Silas, en cambio, el aire se mantenía aproximadamente unos 25 grados centígrados más alto que el exterior. Esa misma diferencia que en la jerga de los hombres del campamento se describía como 45 grados de ventaja, porque así lo habían oído toda la vida, aunque no lo midieran con rigor. Y esa cifra empezó a correr como corre el oro cuando alguien encuentra una veta. Rápido, con exageraciones, con envidia,
con necesidad. Una noche, una tormenta de nieve convirtió el campamento en un lugar irreconocible. El viento tiró una chimenea mal anclada, el humo invadió una cabaña y una familia tuvo que salir al exterior a buscar aire en plena ventisca. Otra cabaña, construida con prisas, dejó entrar nieve en polvo por una esquina y en pocas horas el suelo interior parecía un congelador. Silas, escuchando gritos a lo lejos, entendió que su tienda ya no era un chiste, era un refugio real, y cuando llamaron a su entrada no preguntó nombres, solo abrió. El problema de un campamento de oro en invierno es que no solo luchas contra el frío, luchas contra el cansancio de luchar contra el frío, porque llega un punto en que cada tronco que partes te roba más energía de la que te devuelve, y entonces el fuego se convierte en una obligación que te consume la vida. En las cabañas, los hombres se turnaban para mantenerse despiertos, y esa falta de sueño los volvía torpes en el río, torpes con el pico, torpes con el cuchillo, torpes con la prudencia. El invierno no los mataba de golpe, los desgastaba. En la tienda de Silas, el ambiente era más estable, y eso se notaba en la mirada de la gente. El que dormía mejor hablaba mejor, pensaba mejor, cometía menos errores. Y cuando el campamento vio que el payaso de la lona seguía trabajando mientras otros se enfermaban, la risa se transformó en otra cosa. Curiosidad hambrienta. Esto pasa, te burlas del que hace algo distinto. Pero luego esto, cuando la realidad aprieta, empiezas a copiarlo aunque sea a medias. Algunos intentaron imitarlo sin entender. Colgaron una segunda lona dentro de sus cabañas sin sellar rendijas, y la condensación les empapó las paredes. Otros metieron piedras junto a la estufa sin pensar que algunas piedras explotan si tienen humedad interna. Hubo sustos, hubo grietas, hubo humo, y el campamento, fiel a su naturaleza, quiso culpar al método en lugar de culpar a la mala ejecución. Silas no se defendió con discursos, porque el invierno no escucha discursos. Se limitó a explicar a quien preguntaba con sinceridad que la clave era el conjunto. Viento cortado, espacio reducido, aire inmóvil, masa térmica, fuego controlado. Una noche, el jefe informal del campamento, un hombre que había liderado a la mayoría en la construcción de las cabañas, entró en la tienda con la cara endurecida por algo más que frío. No venía a pedir permiso, venía a medir el terreno, porque la envidia en la Townsend frontera es una moneda peligrosa. Miró la estructura, tocó la lona, observó el anillo de piedras y preguntó, con voz de quien pretende no necesitar nada, ¿cuánta leña estaba usando Silas? Cuando Silas respondió que era bastante menos, el hombre apretó la mandíbula. Esa respuesta no era solo comodidad, era ventaja económica, porque menos leña significaba más horas para buscar oro, menos viajes a talar, menos agotamiento, más supervivencia. Y ahí apareció el conflicto real. Cuando algo funciona en un lugar duro, la gente no solo quiere aprenderlo, también quiere poseerlo. Silas lo sintió cuando empezó a notar pasos cerca de su tienda al amanecer, huellas alrededor, cuerdas tocadas, estacas movidas. Una noche se despertó con un ruido leve, salió con el cuchillo en la mano y vio una sombra alejándose. No gritó. En el campamento, gritar es invitar a la violencia. Al día siguiente, reforzó las estacas, cambió nudos, enterró más profundo el borde de la lona y añadió una zanja de drenaje para que, si alguien intentaba levantar la tela, tuviera que pelear con tierra congelada. Y entonces llegó la tormenta que decidió todo. Una ventisca tan larga que el campamento dejó de contar días y empezó a contar troncos. Las cabañas se llenaron de humo, de humedad, de hielo interior. La tienda de Silas, cargada cada tarde con fuego fuerte y luego sostenida por piedra y aislamiento, se mantuvo estable. Y esa estabilidad hizo que la tienda pasara de ser la broma a ser la prueba. La gente empezó a reunirse allí por la noche, no como fiesta, sino como pacto silencioso de sobrevivir juntos. Y Silas, que no era santo pero tampoco era cruel, dejó que algunos entraran con una condición simple: ayudar a mantener el orden, ayudar a traer agua, ayudar a partir leña cuando el tiempo lo permitiera. En la mitad de esa ventisca, cuando el viento parecía querer arrancar el campamento de la montaña, Silas se dio cuenta de algo que lo dejó frío por dentro a pesar del calor. Si el campamento se salvaba, su tienda se convertiría en leyenda.
Y las leyendas atraen manos codiciosas. Cuando por fin el invierno aflojó, no lo hizo por bondad, lo hizo porque ninguna tormenta dura para siempre. Y aún así, lo que dejó detrás fue suficiente para cambiar al campamento para siempre. Había hombres que no volverían a caminar igual por culpa de congelaciones. Había cabañas agrietadas, chimeneas torcidas y un cansancio general que no se curaba con una tarde templada. Y en medio de todo, la tienda de Silas seguía en pie. No solo en pie, sino funcional, seca, cálida, como si el invierno hubiera pasado a su alrededor sin lograr morderla. El primer día de sol real, con el cielo despejado y el aire todavía frío pero respirable, un grupo de buscadores se reunió frente a la tienda, como si fuera un monumento. Ya no se reían, hablaban bajo, miraban detalles, medían con ojos y con manos. Y ahí fue cuando Silas, viendo esas caras, entendió que lo que había construido era más que un refugio. Era una idea que humillaba a la costumbre. Esto pasa. La costumbre te hace sentir seguro, pero luego esto, una sola prueba fuerte te demuestra que la costumbre solo era una apuesta. El jefe del campamento se acercó con una propuesta disfrazada de elogio. Quería que Silas enseñara a todos a construir tiendas así el próximo otoño. Quería organizarlo, quería poner reglas, quería, en el fondo, apropiarse del método. Silas lo escuchó y respondió con calma, diciendo que enseñaría a quien viniera con respeto, pero que nadie iba a mandar sobre su trabajo. Esa respuesta no cayó bien en un lugar donde la gente confunde liderazgo con propiedad. Hubo murmullos, hubo miradas duras, y por un instante pareció que el conflicto que el invierno no había logrado crear, lo iba a crear la ambición humana. Pero entonces pasó lo más irónico de todo. El campamento se dio cuenta de que pelear por la idea era absurdo, porque la idea no se roba con amenazas, se aprende con paciencia. Algunos, los más inteligentes, se sentaron con Silas, tomaron notas, preguntaron por el viento, por la doble pared, por el suelo, por la masa térmica, por el fuego controlado. Otros siguieron resentidos, pero incluso ellos, cuando llegó otra noche fría, miraban su cabaña de troncos y sabían que habían estado viviendo en una trampa. Al final de la temporada, cuando el deshielo permitió volver a bajar con parte del oro, la historia ya era inevitable, que el loco de la tienda había pasado el invierno con una temperatura interior aproximadamente 25 grados centígrados por encima de lo que sufrían los demás, que su refugio se mantenía a 45 grados, más cálido que cualquier cabaña de troncos, y que por eso había dormido, trabajado y sobrevivido cuando otros solo aguantaban. Silas desmontó parte de su estructura, dejó otra parte enterrada y protegida para el siguiente invierno, y antes de irse miró el campamento con una mezcla rara de orgullo y cansancio. Había llegado como un chiste, se iba como una lección, y la montaña, indiferente, seguía allí, esperando al próximo grupo de hombres convencidos de que la fuerza basta. Suscríbete si te gustó el video.